Hola, queridos alumnos, buenas tardes. Bienvenidos a la semana número 7 de hoy, 15 de julio del 2020. Bien, antes de empezar la explicación de la clase, primero algunas indicaciones. El cuarto deber estaba para la semana 8, es decir, la presentación de las diapositivas. Sin embargo, en vista de que la semana 8, el día de la entrega, día domingo, y nosotros tenemos que realizar prácticamente el examen el día miércoles, que es el único día que tenemos. Entonces, el día domingo, o bueno, a más tardar el día lunes, tiene que enviar el trabajo de la semana 8. Más tardar el día lunes, enviar el trabajo de la semana 8. Entonces, ya la semana pasada enviaron el trabajo número 2, esta semana el número 3, y el correspondiente a la semana 8 lo envían máximo el día lunes, porque yo necesito tener a las manos la diapositiva de lo que tienen avanzado, o por lo menos respecto a la recopilación de los 3 trabajos anteriores. Por ese lado. Por otro lado, espero que haya surtido efecto, más que denuncia la comunicación de la poca atención que se les está dando de parte de algunos de los tutores, y donde además se le está dando poca agilidad a los trámites respecto al cambio de temas o alguna situación. Sin embargo, es lamentable que recién en esta semana 8 prácticamente, o 6, hayan estado haciendo esos trámites, y más que todo de parte del tutor, cuando había plazo para realizar esa actividad el 12 de junio, es decir, hace más de un mes. Esto implica y va en perjuicio también del atraso que ustedes puedan tener respecto al desarrollo de tesis. Eso es importante, porque imagínense, si más o menos viendo las estimaciones de los avances que tienen, una buena elaboración del trabajo de titulación estimaría que llegarían quizás a un 30 o 40% en el mejor de los casos, de acuerdo a lo que se están haciendo. Bien, Jonathan, no sé igual si estás presente. Anthony Javier, por favor, estás mal etiquetado. ¿Hasta cuándo, por favor? Jonathan, no sé si estás por allí. Jonathan, ¿me escuchas, Jonathan? Hola, Jonathan. Jonathan, ¿estás por ahí? Bien, parece que no está. Iba a hacer que él comparta por lo menos los avances que tenemos de sobremanera. Bien. ¿Qué otros TIC deben tener? Deben tener ustedes básicamente configurado su archivo. Su archivo de Word deben configurarlo y justificarlo con saltos de páginas. Disculpen que sea reiterativo, pero es un gran avance. Es un gran avance que lo tengan con saltos de páginas, ya con las estructuras que me pueda reconocer en el momento que haga la bibliografía, en el momento que haga, perdón, el índice de contenidos, de tablas y de figuras. Se va a llamar figura, el nombre de figura tomarán todas aquellas que sean fotos, esquemas, dibujos, ilustraciones. Cualquiera de esa gama de lo que les acabo de mencionar se llamarán figuras. Vuelvo a reiterar, revisen las normas APAS. Revisen las normas APAS. Es importante que lo apliquen en todo el documento. Háblese de forma y de fondo. De forma, lo que es espaciados, qué tipo de letras debo utilizar, qué tamaño de letras debo utilizar en el texto, qué tipo y tamaño de letra debo utilizar para las tablas y figuras. Son detalles importantes. Si tiene que llevar algún encabezado, ¿dónde va la numeración de la página? Trabajen, les recomiendo, con APA séptima edición. Ya les he compartido en la bibliografía, en la biblioteca, perdón, caso contrario, si alguien puede conseguirlo en el internet, puede hacerlo. Eso nos ayuda de sobremanera. ¿Qué otra recomendación les doy? Me va a tomar tiempo ahora, pero me va a facilitar enormemente el trabajo. Que ya registren toda la bibliografía. Si lo van a automatizar con Word, registren la bibliografía ya en el archivo de Word. Si van a trabajar con el Zotero para la generación de la bibliografía y de las normas APA, cuando hagan citas,
de una vez ya registren toda la bibliografía y vayan incorporando las que consideren necesarias. Bien. No quiero cansarlos más, pero sí tengo que hacer énfasis en eso. Me apena mucho no poder en las tutorías tener que ayudarles a todos. Lamentablemente hay trabajos de la tutoría que son funciones del director de tesis, más no del profesor de la asignatura. Entonces, interactúen más con el profesor. Por ejemplo, los avances que yo tengo con mis grupos, con un grupo, desde luego ya tenemos un semestre trabajando, estamos en un 98% en la aplicación práctica y estamos en un 75% en la teoría. Es decir, prácticamente dentro de 2 semanas nosotros terminamos con ese grupo. Con Jonathan, ¿ya te incorporaste, Jonathan? ¿Estás, Jonathan, por ahí, por favor? ¿Te identifica, Jonathan, por el chat o activa tu micrófono? Sí, ingeniero, buenas tardes, por aquí. Buenas tardes, Jonathan. Jonathan, ¿podrías, por favor, compartirnos la experiencia que estás teniendo en el avance de tu tesis? Sin importar que yo sea tu director. Puedes compartir, indicarles que al inicio se te ha hecho difícil, pero que se te está facilitando el desarrollo. ¿Puedes compartir, por favor, tu experiencia? Bien, con todos compañeros, bueno, creo que para mí ha sido un reto. Uno, sobre todo, tenerlo como tutor al ingeniero Basurto. Pues, Pero es jodido. Y sí, es jodido, por decirlo así, ya. Y bien estricto, sí, es usted, ingeniero. Pero eso me ha servido bastante y pues estoy construyendo en mí algo más. Estoy formándome como un profesional, como se debe decir, ¿no? Y creo que usted es uno de los docentes que más le ajusta a lo, por ejemplo, le mete presión. Y eso al inicio me costó bastante, porque usted exigía, por ejemplo, desde el principio que configuremos primero, que hagamos un plan de trabajo, ¿no? Y sin eso nosotros no podemos arrancar. Si nosotros no tenemos un plan de trabajo, un cronograma, nosotros no podemos saber, no sabemos qué vamos a hacer con nuestro trabajo de titulación. Entonces, como vamos a seguir unos pasos, nosotros lo que vamos a hacer, por ejemplo, primero es hacer el cronograma. Luego voy a configurar mi archivo de tesis con el que yo voy a trabajar, ¿no? Si es un estudio, por ejemplo, en mi caso. En base a que ya tengo todo configurado el archivo, empiezo con lo que son todos los apartados. Empiezo el primer apartado, que el introductorio, que empieza el planteamiento de problema, el árbol de objetivos. Y yo no puedo establecer árbol de, por ejemplo, los objetivos si no he hecho un árbol de problema. El árbol de problema a mí me ayuda a sacar lo que es la parte buena del árbol de objetivos. Y en base a ese árbol de objetivos, yo recién voy a sacar mis objetivos específicos y general, del cual yo voy a trabajar en mi tesis. Entonces, gracias al ingeniero Basurto, pues me ha ayudado bastante a aclarar un poco de cómo yo voy a sacar los objetivos y cómo lo voy a plantear si primero no he realizado un árbol de problema y árbol de objetivo. Eso, en base a mi experiencia, pues lo que le puedo compartir es que trabajen bajo presión, que es lo que tengo gracias al ingeniero Basurto. Gracias, Jonathan. De manera general, pues me ha ayudado bastante a mejorar bastantes falencias y aprender a conocer un poco más sobre las diferentes herramientas. Por ejemplo, si yo investigo diferentes tesis o diferentes investigaciones así de lo que yo quiero obtener, pues también me ha ayudado con lo que es Zotero. Eso lo que me ayuda es para poder referenciar de una manera más fácil y rápida con lo que son los diferentes autores de lo que habla la investigación, entre otras. Y pues también con lo que usted me mencionó, el ingeniero, la clase anterior sobre el Stellator. Por ejemplo, que en un párrafo no se mencione siempre la misma palabra. Entonces yo el Stellator, pues lo que hago es copiar el párrafo y en base a lo que me revisa el Stellator, pues yo debo cambiar, por ejemplo, si se repite la palabra teórica, ¿no? Entonces 5 veces si hay o 3 veces en el mismo párrafo, yo siempre debo dejar que una sola palabra tome esa base fuerte. Entonces las otras 3
cambiarla a un sinónimo, a un antónimo de la palabra. Entonces, eso también me ha ayudado bastante a mejorar el ingeniero, eso en base a mi experiencia. Bien, gracias Jonathan. Mira, realmente me alegra que cómo ha fluido tu explicación, ¿no? Me alegra y eso es un logro que satisface a nosotros los maestros. Segundo, déjame decirte, Jonathan, y para el resto de estudiantes, si ustedes aprenden a hacer su tesis, están inclusive en condiciones de asesorar para desarrollar tesis, y es una oportunidad laboral. Jonathan, de a poco ya lo veo que se va soltando. Génesis, ¿estás por allí? Génesis. Bien, parece ser que no está. Bien, me hubiese gustado de Génesis, por ejemplo, Génesis ha aprendido a manejar una de las cosas que me sorprendió, o mejor dicho, dos cosas que me sorprendió. Aparte de lo que dice Jonathan, me sorprendió mucho que prácticamente ha aprendido a manejar casi que a la perfección el Word, es decir, con todas las herramientas y la barra que complete la herramienta. Y adicionalmente, casi que se ha aprendido las normas APA. Pero no es que se las ha aprendido de memoria, sino que lo sustancial ya lo sabe. Y eso es importante. ¿Qué tiene que ver la norma APA en mi trabajo de titulación? Tiene que ver mucho. La norma APA es como el machete para el agricultor. Agricultor que no tiene machete no puede realizar trabajo de agricultura. Entonces, me hubiese gustado que esté Génesis para que comparta también. Igual algunos, si tienen preguntas, por favor pueden hacerlo a través del chat. Reitero, Jonathan, agradecerte por ese aporte y vamos a continuar. Bien, vamos a ver ahora la estructura genérica del marco teórico. Ya cuando se llega a esta parte, el estudiante... Bien, antes de explicar, por favor, les aclaro. Yo puedo ser el mejor profesor del mundo, puedo ser el experto en proyectos, en investigación, en lo que esté relacionado con trabajo de titulación. Pero más simplemente soy el facilitador que les guía. Y además, cada director de tesis, cada tutor tiene su manera de poder dirigirlos. ¿Sí? Habrá tutores que le digan, desarrolla nomás, que yo al final te reviso. Bien. Y miren, les voy a compartir algo. Les voy a compartir algo un poquito bastante delicado. En el Funiver donde yo trabajo ha fallecido un colega. ¿Sí? Ha fallecido un colega y este colega, como falleció, lógicamente se me asignó unas tesis hacia mí. Ya. Y una de las estudiantes que se me asignó por la muerte del tutor, ya le comunicaron al estudiante y más o menos el estudiante ha armado un correo en los siguientes términos. Buenas tardes, Santiago, lamento mucho lo sucedido con el profesor, no sabía que estaba enfermo. Y mire lo que dice ella. Honestamente no tengo contacto con él desde hace más de un año. ¿Sí? Yo lo interpreto así. El tutor no tiene por qué estar buscando al alumno. Ustedes los alumnos son como el enamorado. El que quiere besar busca la boca. Nosotros no sabemos cuándo usted requiere o no requiere algo, pero bueno, es algo que yo estoy suponiendo. Como comenté, dice el correo, en varias oportunidades no sea lo que contractualmente están comprometidos los tutores, pero realmente para mí 4 entregas para una tesis sin ningún apoyo adicional está muy lejos de ser lo que esperaba. Entonces, depende de cada tutor cómo trabaje. Bien, yo me manejo con un cuadro de control, con un registro de reportes, donde yo voy registrando los alumnos asignados, en qué momento me entregan y cuándo les devuelvo. Aparte que tenemos una plataforma web en donde yo puedo registrar y le puedo demostrar al alumno a tal o cual situación. Bueno, menciona allí que está decepcionada, es decir, creen que todos los tutores somos los mismos, ¿sí? Que ella ha tenido que buscar tutores externos, entre otras palabras, y básicamente ha tenido que empezar de nuevo.
Entonces, Secretaría le responde, hola Ingrid, no es necesario que contrates a nadie. El tutor no solo está para brindar correcciones, puedes enviarle las consultas que estimes pertinentes. El tutor es un apoyo, una guía y debe orientar ante tus inquietudes. Le sugiero escribirle a su nuevo tutor, o sea, José Basurto, e intentar reencaminar tu trabajo con una guía más cercana. Entonces, miren, los diferentes enfoques que se tiene en este sentido respecto a los tutores, ¿no? Bien, entonces, aclaro, cada tutor sabe cómo maneja, cómo lo hace, y es una responsabilidad. ¿Por qué presiono, no solo a Jonathan, a todos los que me buscan de director de tesis, por qué los presiono? Sí, los presiono porque yo también soy autor del trabajo. Soy autor del trabajo. Secundario, pero soy autor. Entonces, si aparece un trabajo que no está bien elaborado, que tiene faltas ortográficas, que tiene plagio, entonces también van a decir, José Basurto también es culpable, y efectivamente también es culpable. Si el trabajo es muy bueno, también van a decir, claro, lo tuvo José de Basurto, ¿verdad? Entonces, deben entender por qué a veces, en lo personal, me pongo bastante estricto. Incluso, eso no dijiste, Jonathan. La primera clase con Jonathan, de verdad que casi lo hago llorar porque lo repelé. ¿Sí? Sí, lo repelé. Pero a veces es importante y él en algún momento me lo va a agradecer más de lo que está haciendo ahora. ¿Sí? Porque sabe que es para el bien de él. Y él quiere graduarse rápido. Él quiere graduarse rápido, él ya está enfocado, incluso le pregunté qué tan ocupado estás, entonces la respuesta que le di, duerme 2 horas menos, esa es la solución. Déjate de dormir 2 horas menos, que después las recuperas, después duermes otro día. ¿Sí? Entonces, estimados alumnos, hago esas aclaraciones. Bien. En cuanto al marco teórico, realmente no hay una receta, no hay libro, no hay información en el internet que les diga, señores, el marco teórico se lo hace como cuando le ponen cómo hacer un seco de pollo al estilo guayac. No hay. Entonces, yo lo que les puedo decir es que para el marco teórico, ustedes primero vean la fundamentación teórica. ¿De dónde me sale la fundamentación y las definiciones conceptuales, la teórica y la conceptual? Me salen del resumen ejecutivo, me salen del tema, me salen del título. Ahí tengo las palabras claves. ¿Sí? Y tengo que empezar a relacionar esas palabras claves de la investigación con la teoría que me sirve realmente dentro de la estructura. Bien, les recomiendo que traten de hacer consultas de información, yo no diría tanto de expertos, no, pero sí de trabajos que se parezcan a los de ustedes. ¿Sí? Ha de haber uno que otro trabajo que se parezcan al de ustedes. Búsquelo en Google Académico, que es el más popular. Lo ponen en Zotero y eso les permitirá elaborar las citas y notas bibliográficas y además les generará en forma automática las referencias cuando pongan en la parte de bibliografía. Todas las citas que ustedes están poniendo en el documento del marco teórico deben estar reflejadas en las referencias bibliográficas. Si pusieron 10 autores dentro del desarrollo del marco teórico, me deben aparecer 10 bibliografías. Muchas veces aparecen, por ejemplo, 10 referencias y solamente 7 bibliografías. Algo pasó. Están omitiendo 3. O lo contrario, solamente referencian 7 y aparecen 10. ¿Cuál parte no citaron? ¿Cuál parte no citaron? Debe ser coherente. La cita, el número de citas, igual al número de referencias bibliográficas. Bien, ya ustedes tienen también una extensión, para el marco teórico. No sé, 20, 30 páginas, ahí está puesto en el instructivo. Está puesto en el instructivo. Sin embargo, no llenen de demasiados títulos. Cuando ustedes sobrecargan el marco teórico de títulos, créanlo que se vuelve hostigoso para revisar. Pierden hasta espacio.
Pierden hasta espacio. Ponen 1.1, 1.1.1, 3, 4 y hasta 5 niveles. Dentro del quinto nivel ponen viñetas y subviñetas y se arma un despelote. Segunda sugerencia para marco teórico. No amontonen, igual que las diapositivas, no amontonen todo el marco teórico de puro texto, 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 texto. Combinen texto, tabla, gráfico, esquemas. Si hay una explicación donde yo tengo que analizar, qué sé yo, 10 metodologías de desarrollo de software, en vez de escribir o de hacer la parte descriptiva del marco teórico, yo puedo poner a continuación en la siguiente tabla, se muestra un resumen de la caracterización de cada una de ellas. ¿Sí? Entonces yo pongo un resumen de cada una de ellas y hasta es más vistoso. Lo mismo pueden hacer con la parte de gráfica. Bien. Para yo poder establecer el marco referencial de mi tema, tengo que empezar a revisar literatura. Tengo que empezar en ese momento, no solo a revisar, sino que también a seleccionarla. Reviso y selecciono. ¿Me sirve o no me sirve? Y las voy guardando al sotero. En el sotero me permite guardarla de tal forma que se me hace más fácil buscarla. Buscar en qué documento está y buscar cuál es su origen, autor y enlace. Dice que una vez que yo reviso la literatura, debo hacer un análisis crítico. ¿Qué significa un análisis crítico? Reviso si el documento tiene información relevante, tiene información importante para mi trabajo. Y se va aprendiendo de los errores que cometió ese autor y mejorándolo en nuestro trabajo, tanto a nivel teórico como a nivel metodológico. Solamente, ¿qué debemos revisar? Debemos revisar información relacionados al tema de nuestro trabajo de titulación. Nada más, no pierdan tiempo. Eso va a permitir que el trabajo se mejore en forma continua y además esa información que ustedes muestren en el trabajo de titulación, en el apartado del marco teórico, se va a reflejar con calidad. Me va a permitir verificar el sustento, la fundamentación desde el punto de vista teórica y desde el punto de vista empírico. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por favor, hágalo, no dejen pasar tiempo. Bien, o no sé si no me escuchan. ¿Me están escuchando, por favor? Hola. Sí, Sí, me ingeniero. están escuchando. ¿Están dormidos o sí entienden que no quieren preguntar? O sea, ¿se quedaron dormidos? ¿Los hipnoticé? Es que sí se ha explicado bien, profesor. Gracias, Shirley. Esa voz la conozco desde ayer. Bien, gracias. ¿Qué más tenemos? En el marco teórico, o mejor dicho, dentro de la biblioteca, hay una carpeta que dice ejemplos. Allí tienen ejemplos de tesis con marco teórico. Dice ejemplos, hay ejemplos de tesis con marco teórico, se van a dar cuenta que está bastante sencillo, bastante elemental, no se la complican. ¿Por qué razón? Porque mi tesis, quiero preguntar, mi tesis, el punto central es que tenga bastante información teórica o que me muestre más del problema y la solución de propuesta que yo quiero hacer. ¿Cuál es más importante? ¿Qué ponen más? ¿Marco teórico? ¿Sí o no? Yo considero que sería ya un poco más el problema y la solución. ¿Verdad? El problema y la solución, porque eso es lo relevante del estudio que ustedes están haciendo. Entonces, no pongan demasiado marco teórico. Si me dicen 20 páginas, 20, no, pero es que está bonita la teoría, quiero poner más. No se limite, ponga el máximo si es posible, pero no sobrepasarse. ¿Qué más tenemos? Tenemos, aquí yo tengo un ejemplo, y miren, ve, más o menos, digo, mis palabras claves
Dentro de mis palabras clave hay una palabra que me refleja la teoría general. ¿Sí? Hay una palabra que me refleja la teoría general. Hay una palabra que me refleja la teoría sustantiva. Y hay una palabra que me refleja referentes empíricos. Pues bien, aquí tengo un ejemplo. Tengo un ejemplo y digo que mis palabras clave son gestión de proyectos, normas ISO 10006, PMBOK, metodología de diseño de proyectos y SEMPLADES. Entonces, yo voy a poner sobre la teoría general, y aquí está, ¿ves? Gestión de proyectos. Entonces, yo voy a hablar en el 3.1, la teoría de proyectos. Hago una narración introductoria en el 3.1 y luego en el 3.11 puede poner definiciones o conceptos o definiciones conceptuales de la teoría de proyectos. Y luego hablo de la gestión de proyectos. Luego hablo de la gestión de proyectos. En general, ¿qué es la gestión de proyectos? Puedo hablar del ciclo de la gestión de proyectos, puedo hablar de cada una de ellas, y terminado el apartado 3.1 de teoría de proyectos. 3.2, teoría sustantiva. Entonces pongo, ahora sí, específicamente de estos apartados, ISO, PMBOK, MDP y SEMPLADES, ¿sí? Y les he puesto un nombre para que me abarque todas, normas y metodología de gestión de proyectos. Hago una narración introductoria, puede ser un párrafo de una 10 líneas o 2 párrafos de 5, 8 líneas, pero no más allá de media página. Como 3.2.1, empiezo a analizar todas las metodologías, todas estas. Luego veo, a lo que hago un análisis, significa que tengo que hablar de cada una de ellas. Es decir, empiezo a hablar sobre la norma ISO, empiezo a hablar sobre la gestión de proyectos, las MDP y SEMPLADES. Luego comparo entre ellas, hago una comparación de ellas, y luego por ahí se me ocurre poner, veo si existen otras metodologías que no tomé en cuenta en mi trabajo. Y terminó el 3.2. 3.3, trabajos similares. 2 puntos, otros autores contextuales. O puedo ponerle trabajos de referentes empíricos. Hago también asimismo una narración introductoria indicando que en el presente apartado se va a establecer una revisión y análisis de trabajos de 3, 4, 5, ustedes verán cuánto ponen, de los trabajos referentes o relacionados o similares al trabajo de titulación personal. Bien, y tenemos allí el apartado 3.31. Bien, y hablo del autor número 1. El autor número 1, Pedro Piguave, en su estudio denominado, se me ocurre, la metodología de gestión de proyectos para desarrollo de software, indica tales cosas. Se ha podido establecer, etcétera, etcétera. Podemos hablar allí media carilla, máximo una página. 3.32, el autor 2, algo similar. Máximo hasta 5 autores, o sea, me haría 3.3, 3.34, 3.35. Y listo. Cuando yo hablo de viñetas, letras o números, para evitar que sigan poniendo 3.1.1.1.1, pongan viñetas que pueden ser formales, pongan letras minúsculas o pongan números romanos. Bien, aquí tenemos un enlace de la norma JAPA donde pueden reforzar el marco teórico. Lo mismo tenemos acá otros enlaces. Estos enlaces, estos links que tengo del ejemplo 1 y 2, son los ejemplos que tenemos en la biblioteca. Son los ejemplos que tenemos en la biblioteca. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien, me alegra o me preocupa. Me alegra, como dice Shirley, está bien explicado. Y me preocupa en que probablemente no preguntan para no quedar mal. Bien, por favor, no esperen ir a las tutorías para preguntar cosas que estamos explicando aquí. No esperen ir a las tutorías. No dejen pasar tiempo, no pierdan tiempo.
No sé si estás por allí, Griselda. Griselda, ¿estás por allí? Bien, no está. Nombro de esta manera porque son de los alumnos que siempre asisten a las tutorías. Hola, aquí estoy, profe. ¿Cómo estás, Griselda? ¿Alguna pregunta, mija? No, hasta ahora sí ha quedado claro sobre el barco teórico. Yo tenía una subpregunta, por ejemplo, ¿usted cuántos apartados recomienda en el marco teórico? No es que es mi manera de trabajar, yo lo aprendí así. Y yo también era como ustedes. O sea, a mí me tocó hacer tesis de ingeniería, me tocó hacer tesis de maestría y tesis de doctorado. Cuando hice mi tesis de doctorado, prácticamente me di cuenta que yo no sabía cómo se desarrollaba una tesis. Bien, entonces me tocó primero un tutor metodológico, es decir, para la parte de el anteproyecto. Y bueno, me enseñó tantas cosas, hasta qué herramientas del Word utilizar para darme cuenta si entre letras habían 2 espacios, o sea, más de uno. Y muchas cosas más. La forma de relacionar los verbos, entre otras cosas. Cómo diferenciar el uso de la Y, la doble L, cómo diferenciar el uso de la C, Z y S, entre otras cosas. Cuando paso a la parte de desarrollo de la tesis, primero de la propuesta de la tesis y luego el desarrollo de la tesis, me di cuenta que yo había puesto como 12, 15 bibliografías y terminé mi trabajo de titulación con más de 100 bibliografías, referencias. Entonces, allí aprendí que no debe tener más de 3 apartados. Reitero, es mi experiencia, es como lo aprendí, es como lo enseño a ustedes y lo enseño a todos mis estudiantes, inclusive a nivel de maestrías. Y también a nivel de doctorado. Porque reitero, la fundamentación teórica no tiene que abarcar más allá del 20-25% como mucho de mi documento de trabajo de titulación. Debe ir en un 50 o en un 70% entre la propuesta, conclusiones y el problema, el apartado del problema que lógicamente contiene objetivos y metodología. Es decir, el marco teórico apenas me debería llevar entre un 15 y un 20% máximo, ni siquiera el 25%. Entonces, yo les recomiendo que pongan 3 apartados, miren, 1, 2 y 3. ¿Sí? Otros, en vez de ponerle teoría de proyectos, le ponen estado de arte de la teoría de proyectos. Pero ustedes van a tener 3 apartados, 3.1, 3.2, 3.3. Me he encontrado con tesis que tienen hasta 15, 20. 3.1, 3.2, 3.3, etcétera, 3.20. Tantísimo. Cuando miren, ve, aquí están mis palabras claves. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan teoría de gestión, buscan teoría de proyecto por separado, buscan teoría de norma, buscan teoría de ISO 10006, buscan teoría de PMBOK, buscan teoría de metodología, buscan teoría de diseño, buscan teoría de semplajes. Se les arma un chorro de teoría. Entonces, miren, ¿ven? Con palabras clave. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Con 5 palabras clave he logrado estructurar mi marco teórico con 3 niveles. 1, 2 y 3 niveles. No más. Es mi recomendación. Sin embargo, la última palabra la tiene el tutor de tesis de ustedes. ¿De acuerdo, Griselda? Gracias, ingeniero. Ya verán. Les podrá suceder lo siguiente. Que ustedes le presentan al tutor y le dicen está muy poco o está mucho. Y lógicamente ustedes le van a responder, pero es que así me enseñó el ingeniero Basurto. Es probable que el profesor les diga, ¿quién es tu tutor? ¿El ingeniero Basurto o yo? Entonces, la última palabra tiene el tutor. Sin embargo, si ustedes le presentaron 2 por 2 es igual a 4, y el tutor le dice, no, no es 4, es 7, es 5. Lógicamente, ustedes no van a aceptar eso.
porque saben que 2 por 2 es igual a 4. Tengan mucho cuidado. ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? No hay. Bien. Grisela, voy a decir algo tuyo, no te enojes. La semana pasada, Griselda andaba en la calle, escuchen, en la hora de la tutoría. Ingresó desde su aplicación móvil y me preguntó las dudas que tenía. Miren, andaba en la calle. ¿Sí? Sabía que estaba en la calle, pero ella sabía que en ese momento había tutoría. Cogió un ratito, ingresó, profesor, tengo tal inquietud, tal. Listo. Mírenme. Entonces, por favor, aprovechen los tiempos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, no hay. Vamos a ver a la parte de metodología. La metodología, en este apartado, no se trata de definir, primero, los métodos ni metodología. No se trata de definir el método científico, no tienen que definir el método inductivo, el método deductivo, no tienen que definir qué es una encuesta, no tienen que definir qué es una muestra. No, señores, no tienen que poner definiciones de esos elementos. Tampoco tienen que definir qué van a investigar. Aquí en esta parte dice que tienen que poner cómo van a hacerlo, cómo van a desarrollarlo. Por ejemplo, rapidito, así improvisando, en el presente trabajo se aplicará la metodología propositiva, porque a través de ella, una vez identificado el problema, mediante la observación y la aplicación de encuestas, se estableció el diagnóstico para ver su problemática y ver el proyecto solución. Para la revisión de información se utilizó la revisión bibliográfica y además la observación a través de un checklist. Se aplicó una encuesta a un universo muestral de todo el departamento técnico de la empresa X. Sin embargo, como era demasiado grande el universo, se aplicó una muestra que resultó de una unidad muestral de 55 encuestas. Punto seguido. Una vez recopilada la información a través de la encuesta, esta se la tabuló utilizando el Excel, el SPS, no sé, en la que se procesó la información y se realizó su representación gráfica. Así, yo no he dado en ningún momento qué definición es la observación, entre otras cosas. Entonces, la metodología es una estrategia general de trabajo, es una estrategia, ¿sí? Implica definir y planificar las actividades, deben ser sucesivas y organizadas para asegurar cómo será el curso de la investigación. ¿Cómo será el curso de la investigación? Bien. Dice que en la metodología nosotros tenemos que delimitar procedimientos. Esto nos permite comprobar las afirmaciones de correspondencia o no con la realidad. ¿Sí? La correspondencia o no con la realidad. Bien. Otras consideraciones. Primero, hay que determinar el diseño y tipo de investigación a implementar. Luego se define la población y muestra, precisar la unidad de análisis, operacionalizar las variables, preparar una matriz de contenidos, determinar procedimientos y establecer procedimientos de técnica de análisis de datos. Bien. Voy a dejar de compartir y mostrarles algunos ejemplos. Bien, tengo por aquí. Voy a mostrarle el ejemplo de la tesis de mi hija.
Bien, veamos. Vamos a compartir. Tenemos allí. Bien. Ahí tenemos. ¿Están viendo todos? Yo lo estoy viendo también acá en mi retorno. Bien. Voy a irme a la parte de metodología. Miren, esta universidad tiene el formato donde ya van llenando. Bien, aquí está la metodología. Bien. Mire, ve, podríamos decir, vamos a ver esa metodología. Tiene apenas 360 palabras, aparte del universo. Si sumamos el universo, y si sumamos las variables, tiene casi 700 palabras. Miren, ¿ve? Es decir, tengo 1, 2, 3, 4 páginas, no más. Está doble espacio, Arial 12 y este espaciado. Bien, miren la redacción que está. Para el desarrollo del presente trabajo se utilizará la investigación tipo proyectiva, la cual busca de manera práctica resolver la interrogante realizada en el problema de investigación. Este trabajo tendrá un diseño de campo no experimental y transversal, dado que se observarán los fenómenos, hechos, situaciones o sujetos en su ambiente natural o realidad en un mismo instante de tiempo y único. Los mismos no serán manipulados y tendrá un enfoque mixto. Punto aparte. La deducción, es decir, la investigación deductiva y comparación correlacional serán empleados como técnicas de análisis para esta investigación respondiendo preguntas del tipo ¿por qué sucede? Y ¿cómo sucede? Utilizando los datos que vayan surgiendo durante la investigación, lo cual se denomina teoría fundamental. Se aplicará la observación como fuente primaria de investigación, mientras que a través de la revisión bibliográfica y de fuentes secundarias se analizará la información relacionada en la aplicación del caso de estudio establecido. Para el procesamiento de la información se empleará el utilizario de Microsoft Excel y se aplicará la estadística descriptiva e inferencial para el análisis y tratamiento de los resultados. Para el análisis de los resultados se revisarán o seguirán, aquí hay un error, ¿sí? Los siguientes pasos. Determinar la unidad de análisis, codificar las unidades, recolectar datos, revisar datos, organizar y tabular datos, analizar y discutir resultados, generar conclusiones y o explicaciones. Adicionalmente, se procederá a desarrollar la matriz IDIU, en la que se caracterizarán 4 dimensiones y categorías seleccionadas, materiales, equipos, mano de obra, medición, organización y entorno. Y por último, métodos de trabajo, en concordancia con los elementos instrumentales, etcétera, etcétera. La recolección de la información se realizará a través de la creación de fichas técnicas de observación, además del uso de información bibliográfica que corrobore el correcto desempeño de cada una de ellas. También se aplicará un checklist dentro del equipo técnico principal seleccionado en este caso de estudio. La muestra. Bien. Miren, ve, puedo ponerle así o pude haberle puesto viñeta. El universo de estudio se centra en 6 obras de contratación pública que está ejecutando la empresa Ciudad Rodrigo en el país. La muestra seleccionada para el presente trabajo corresponderá al proyecto denominado. Bien, la misma fue seleccionada de manera no aleatoria y estratificada de forma intencional, puesto que la misma cuenta con toda la información para la demostración de los objetivos propuestos. Las variables, miren, ve, procesos constructivos, recursos componentes, costos extrapresupuestarios, que es lo que tenía en la matriz IDIO. Y aquí tengo mis indicadores. Estas son mis preguntas en caso de que quiera hacer entrevista o encuesta. Aquí están. ¿Qué es lo que yo voy a preguntar en la entrevista? ¿Qué es lo que voy a observar? Sí, miren, ve. Bien. ¿Qué documentos observo? Ficha de observación, ficha de observación. En todas utilizo ficha de observación. Aquí tengo ficha de observación, planillas de cobro y planillas de avance, etc. Eso es lo que tienen ustedes que presentar en la parte de metodología. ¿Alguna pregunta? Bien, no hay preguntas. No se olviden que la próxima clase es el examen, así que aleatoriamente se van a seleccionar a los grupos para poder establecer
para poder establecer la exposición correspondiente. Bien. Steven. No. Si el Zotero te lo refleja así, ahora, antes de explicar Zotero, tienes que verificar allí. Bien, vamos, déjame poner un ejemplo. Déjame salir de aquí. Justo tengo. Bien, imaginémonos que este es, a ver, déjame compartir. Bien. Bien, a ver Steven y a todos. Ya, ahí está. Yo tengo aquí mi trabajo y observo en la barra de herramienta arriba, aquí, ¿ve? Dice Zotero. ¿Se observan todos? En el Word ya aparece Zotero, porque ya tengo instalado Zotero en mi máquina. Aparece cuando está instalado. ¿Se observan, por favor? Jóvenes, participen. Sí, 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 ingeniero. Ya, entonces, hago clic en Zotero y me aparecen estas herramientas. ¿Sí? Y dice que me da opción de citar y me da opción de poner más bibliografía. Vamos a ver cita. Hago clic en cita, miren, ¿ve? Voy a cerrar de nuevo. Hago clic en adicionar cita y para eso yo tengo que ver aquí. Ah, miren, ¿ve? Ya está puesta la norma APA séptima edición. Entonces, yo ya la cojo, norma APA séptima edición, que digo que debe estar en español, campos recomendados, si quiere ponen marcadores, entre otras palabras, y pongo actualizar cita automáticamente. Todas las citas que yo voy poniendo en mi tesis o en mi trabajo, ya previamente clasificadas por categorías, ya me aparecen aquí. Entonces dice, ok. Entonces miren, ve, yo ya pongo por ahí, y suponiendo, bien, bueno, se me marcó allí, ¿no? Aquí voy a poner ahí una cita para poner el ejemplo. Reitero, cita normas APA, bien, y me aparece esta opción. Entonces yo tengo, y digo, a ver, dice que quiero ver en la vista clásica. En la vista clásica, bueno, vamos viendo dónde está tesis Caro. Imagínense que yo tengo este autor, ¿sí? Yo tengo este autor, lo cojo y dice, ah, de ese documento yo copié. Y miren, ¿ve? Ahí ya me aparece. Ahí lo marqué en verde. Ahí ya me aparece el autor. Entonces, si lo estás referenciando con el Zotero y te aparece con esa letra, con ese símbolo que significa ahí, es garantizado, es autorizado. No hay ningún problema. ¿Sí? No es necesario que la cambies a ese formato, Steven. Automáticamente ya te lo genera el Zotero. ¿De acuerdo? ¿Sí entendiste, Steven? Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? José Enrique. A ver. Déjame buscarte un trabajo para ponerlo, para verlo bien, ¿no? Bien. Bien, ahí. Vamos a buscar Samaniego. Bien. Aquí tengo un ejemplo, Ahí
Ahí tengo un ejemplo respecto a lo de José Enrique. Mira, aquí digo que la información obtenida por la aplicación de las entrevistas no estructuradas permitió diseñar el instrumento de encuesta piloto y con base en la metodología establecida. Es decir, estos son los autores. ¿Sí? Inclusive, mira, hay más de uno. ¿Sí? Hay más de uno. Bien, tengo 1, 2 y 3 autores. Con lo que dicen Bernal, Regalado, Neri, García y Lino, pero lo está citando Samaniego Pascual. ¿Sí? Lo está citando Samaniego Pascual. Entonces tienes que citar a ambos. Decir lo que dice Pepe, pero lo está citando Juan. ¿De acuerdo? ¿Sí, sí te entendí la pregunta? Ya, lo está citando Juan. Lo dice José, pero lo está citando Juan. Es decir, yo puedo decir, para hacer en el término vulgar, según lo que dijo el profesor, pero ¿quién lo está diciendo? José. Según lo que dijo el profesor sobre la teoría de conjuntos, pero le está diciendo José, y tú lo narras. ¿De acuerdo, José Enrique? José, ¿sí entendiste? Sí, ingeniero, ya le comprendí. Ya. Y una consultita antes de que termine de explicar. Entonces, al momento en la bibliografía, ¿iría solo los autores que citaron al otro autor o todos? Y acá no se hace la bibliografía. No, buena pregunta, excelente pregunta. Sí, excelente pregunta. Bien, en este caso, esta es mi tesis, este trabajo es mi tesis. Yo consulté de Samaniego. Ese fue mi documento de consulta. ¿De acuerdo? Yo consulté en Samaniego. Entonces, en la tesis o en el trabajo de Samaniego, Samaniego y Pascual, él mencionaba a ellos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, en mi bibliografía, yo solo cité del documento de donde saqué la información. ¿De dónde saqué la información? De Samaniego. Pero Samaniego mencionaba a Bernal y otros. ¿De acuerdo? Solo citas en la bibliografía, solo pones en la bibliografía de donde tú copiaste. En este caso, yo copié de Samaniego y Pascual. ¿De acuerdo? Listo, ahí ya comprendí. Es que siempre he tenido esa duda al momento de realizar las investigaciones. No, está Gracias, bien. ingeniero. Está bien, es el momento para que aclaren dudas, ¿no? Listo, ¿Alguien muchas gracias. más? A la orden. ¿Alguien más? Bien. No hay, parece. Bien. Por favor, pregunten, si no para salir de esto y continuar con la explicación. Yo puedo preguntar algo. Soy Steven. En referencia a las citas que usted muestra aquí, el Zotero no genera las citas así, ¿verdad? Se escribe de forma textual. No, sí lo genera. Ahorita hicimos un Sí lo genera. ejemplo. Sí, pero ahí está, cuando hicimos el ejemplo, está entre paréntesis los apellidos y la fecha. A ver, voy a coger de aquí. Voy a hacer otro ejemplo aquí. Adicionar cita. Bien. Me está cargando. Bien, voy a poner vista clásica. Y voy a poner de aquí de Líquer, por ejemplo. Bien. No hay ninguna allí. Marco lógico, veamos. Aquí. Bien. Bien. Me está poniendo en este caso, porque quizá no tiene completo todo, es decir, me está poniendo el título, ¿sí? Me está poniendo el título. Vamos a ver el título y el año. Bien.
Bien, ahí me está indicando, mira, ¿ve? Me está indicando allí, pues yo puedo continuar poniéndole la información, si lo haces en el Sotero, ¿no? Por eso que es importante, yo, o sea, lo que estoy buscando allí no son, no son oficiales. Déjame buscar de algún artículo científico. Vamos a ver, vista clásica, voy a poner, ¿dónde está el sitio? 200. Ah, no, eso no era. Voy a poner esta. ¿Sí? Estas son publicaciones y observamos. Bien. Ya. Me está poniendo, miren, ¿ves? Porque no está completa la información. ¿Sí? Bien. Yo, en cambio, la tesis, antes de aprender Sotero, ya Sotero lo aprendí después, ya después que había hecho la tesis, yo utilicé, en cambio, referencias y yo ya tenía insertada todita mi bibliografía. Aquí está toda mi bibliografía. ¿Sí? Por ejemplo, voy a buscar aquí a Samaniego. Voy a buscar aquí a Samaniego. Está en orden alfabético. Aquí está. ¿Sí? Miren, ¿ves? Yo ahí lo tengo. Ya, pero yo lo tengo, o sea, no sé si es que hay algún conflicto porque tengo yo configurado de esa manera y este archivo. Pero eso es una de las cosas que no me gusta del Sotero. ¿Sí? Que tiene que completar cierta información. En cambio, yo aquí en referencias, yo las voy ingresando una a una y, por ejemplo, digo, acá me voy a administrar fuentes y aquí yo la tengo, ¿no? Se me ocurre, voy a buscar Samaniego. Bien, aquí está Samaniego. Y dice que la quiero editar, miren, y me aparece todos los campos para editar la información, es decir, los nombres, el título, el año, y en qué revista está, y en qué página está. Tiene también cada uno de los enlaces, entre otras palabras, ¿no? Como no voy a probar nada, simplemente lo pongo cerrar. Bien, entonces, es importante, a ver, déjame ver si, no sé si les abrió el Sotero a ustedes allí, ¿no? Ya, ahí están bien. Bien. Tengo aquí, hice clic en ese documento. A ver, tiene el título, si tiene, autor, Consejo Nacional de Evaluación de la Política. ¿Sí? Este es el autor, dice que es de México. Año, no lo veo por ningún lado. No, aquí está. Sí, el año de adición, de modificación. Allá, año 2013. Sí, año 2013. Entonces estoy en este momento en la carpeta guías de titulación. Estoy en guía de titulación, déjame ver si lo coge. Bien, tengo por aquí. Ay, ¿qué hice? Voy a Sotero. Voy acá. Bien, estoy en guías de titulación. ¿Cómo se llamaba el archivo? Manual para el diseño de construcción. A ver. Manual para el diseño de construcción.
Creo que es este. ¿Ok? Y miren, ¿ven? Este sí tenía la información completa. El consejo es el autor, es de México y 2013. Entonces, es importante que cuando tú bajes al Zotero en este caso, ¿dónde está? Steven, ¿no? Cuando bajes al Zotero, vea que tenga la información completa. Aquí sí salió. Sí. Bien. Entonces, aclarado ese punto. Vamos No, pero viendo. yo me refería, no, ¿A qué? está bien, sí. Me refería a que cuando usted citaba en la parte de arriba, toda la cita estaba entre paréntesis en la parte de abajo, y en la parte de arriba no está entre paréntesis, solamente el año. Verá, esa es una de las desventajas del Sí, Zotero. pues esas son las ventajas de Zotero, sí. Ya, es una desventaja del Zotero porque solamente te permite la cita indirecta. Es decir, te pone, y esta cita indirecta va al final, no te permite hacer esta cita directa. ¿De acuerdo? Que es decir, afuera los autores y adentro el año. Entre paréntesis el año. ¿Sí? Esa es una de las cuestiones. Yo combino las dos, les cuento. Combino el Zotero para guardar los archivos y prefiero las referencias subirlas aquí. Prefiero las referencias subirlas aquí. ¿Sí? Entonces es importante combinarlas. Pero ambas te generan, déjenme ver si la norma APA, lamentablemente todavía no actualiza, dentro del Excel no actualiza la séptima edición, tiene la sexta todavía. Sí, tiene la séptima. Yo no sé, déjenme ver. ¿Alguien sabe cómo actualizar la edición, por favor? ¿Alguien sabe cómo actualizarla? Agradecería si alguien lo sepa que me enseñe, por favor. Y si no, tendré que investigarlo. Bien. A ver. Entonces, José Enrique, Evelyn. Bien. ¿Qué te puedo responder? Va a depender del tutor y va a depender del tribunal. Si el tutor se te pone muy quisquilloso, te va a exigir la última edición, que es la sexta. Si el tutor te aceptó la sexta, el tribunal o las personas que te revisen el trabajo te van a decir la séptima y va a haber ahí una confrontación. Entonces, si el tribunal se pone demasiado complicado, te dice, tiene que hacerlo con la última edición, que es la séptima. Hay una pequeña variación, no hay mucha variación. Yo ya la estuve revisando. Y es más, ustedes tienen en la biblioteca una carpeta donde hay un resumen y comparaciones de los cambios mínimos que hay. Entonces, eso podría implicarte de que te envíen a hacer correcciones. Entonces, yo me la jugaría directamente con la norma APA séptima edición. Pero le va a decir, pero recién salió. Sí, salió en noviembre del 2019, es decir, ya tiene 8 meses. Entonces ya no es tan reciente, no salió la semana pasada. ¿De acuerdo, Evelyn? Bien, yo te recomiendo entonces que trabajes con la última Tenía esa edición. duda, por eso quería preguntar. Ya. Jefferson. Gracias. Ok. Imagínate, Jefferson, un hermano, o sea, no es bullying, hablando inglés, ¿no? Bien. Buena pregunta, Jefferson. Buena pregunta. Los documentos que ustedes referencien en la bibliografía como documentación en inglés, les da más valor, más realce, le da más quilate, le da más estatus a su tesis. Pero el problema está en, como dice Jefferson, me la encontré en inglés y sucede que a la final no entiendo, o si lo entiende traduciendo. Dice, ¿qué diferencia tiene si yo referencio al autor en el texto en inglés con mi texto en español? Bien, bien. En la bibliografía debe aparecerte con todo en inglés en la bibliografía. ¿De acuerdo? Primera cosa.
Segunda cosa, la referencia simplemente del autor te va a aparecer apellidos del autor y año. Y si dice Joseph, si dice John, si dice Donald, si dice Donald Trump, si dice bueno, algún nombre de esos gringos, tienes que ponerla como tal, no tienes que traducirlos. ¿De acuerdo? Bien. Grace. Bien. Sí lo puedes referenciar. Sí lo puedes referenciar. Bien. Por ejemplo, te pregunto, de ese documento bueno y que es anónimo, ¿de dónde es sacado? ¿Es de alguna revista? ¿De dónde fue referenciado? De un libro que encontré en Google Académico. En Google Académico. Ajá. Ya, si está en Google Académico significa que sí tiene un buen realce. Entonces, puedes ponerle simplemente anónimo. Ya viste, no tiene autor. O sea, en la parte de adentro del libro aparece, pero al momento de referenciarlo en Zotero me aparece así como le digo, como bueno. Entonces, al momento Si de en la el Google referencia... te dice cómo citar este texto y ahí te aparece anónimo, significa que lo debes citar igualito. ¿De acuerdo? Incluso puede ser que no esté anónimo y te aparece allí un dato importante. Artículo no publicado, tesis no publicada, libro no publicado. Son válidos, ¿ah? ¿De acuerdo? Ok, gracias, ingeniero. Bien. ¿Alguien más? Bien. Voy a cerrar esto, no guardo. Bien. Dejamos de compartir por allí. Y revisamos nuevamente nuestra presentación. Bien, entonces ahí tienen unos enlaces, miren, tienen de normas APAS y de algunas otras fuentes como para que ustedes puedan referenciar. Bien, vamos a quedar allí, queridos alumnos. No sé igual si hay alguna otra pregunta, por favor, estoy a las órdenes. Que hagan alguna otra pregunta. Bien. ¿No hay? A ver, tengo dos. Brian. Bien. Ingeniero. Sí, ya voy a responder tu pregunta. Lo más recomendable es que los autores no sean anónimos, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, como decía por allí Grace, si es muy bueno el documento, yo lo referencio. Tampoco vayas a llenar toda la referencia bibliográfica de puros anónimos, ¿no? Tampoco vayas a referenciarlo. ¿Sí? Tenía José Enrique también una pregunta por allí. Bien. Ya, gracias. Gracias, José Enrique. Gracias por sacarme de esa duda. Bien, entonces mírenme, con mucha mayor razón tengo que trabajar combinadamente con Word y otra cosa. Bien, recomendaciones. Si trabajan con el Word, como yo lo trabajo mayormente, y veo que solamente está sexta edición, entonces, después de que ustedes ya referencien, vayan comparando para ver y la corrigen manualmente. Suponiendo, bueno, ya cerré el archivo. Me voy a la bibliografía y allí corrijo manualmente. Es decir, lo que quito o pongo lo que no debe ser. ¿De acuerdo? Entonces, gracias José Enrique por el dato. Brian, de nuevo. No, Brian ya le respondí. Sí, reitero, Brian, si el documento es importante, cítalo, pero tampoco exageres de llenar con autores anónimos. Ingeniero, pero yo no hice pregunta. Brian Francisco, ahí dice. Es Francisco. Ya, pero no arranche. César. Así es. Entonces, eso es una de las cosas malas de Zotero, que no te genera todos los datos del autor. Entonces, ustedes en el momento que descargan, no cierren todavía el archivo de
no cierran el archivo de, ¿cómo es? Del explorador y vean los datos para que los completen. Los pueden completar manualmente en el Zotero. Entonces sí me puede dar esa oportunidad. Brian Francisco, para que no te confundas con el otro Brian. Bien, no quiero preguntar de quién es tu tutora, Brian Francisco, pero lo que te acabo de responder lo dice la norma JAPA. Y por eso también hice la referencia de lo que me decía Grace. Incluso el libro o el documento de donde tú puede tener nombre en cambio, pero no está publicado. Y se pone documento no publicado y eso me lo ampara la norma APA séptima edición. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si ella te dice lo contrario, usted vaya a la norma APA y verifique si lo que ella te está diciendo está correcto. Si no está correcto, usted dígale, mire, la norma APA séptima edición dice esta situación. Exacto, José Enrique. Eso también, eso es lo malo de estas herramientas, ¿no? En este caso el Mendeley también tiene su falencia. Lógicamente, ¿no? Es como todo sistema. Tú podrás encontrar uno con muy buenas características, pero también tiene sus desventajas. O alguien que tiene menos características, pero que tiene ventajas. Entonces, yo personalmente me manejo combinado el Word y Zotero. El Zotero más lo utilizo para almacenarla en mi base de datos y tipeo manualmente en el archivo, la bibliografía, la referencia. Bien, Griselda. Sí, bien, miren. Pese a ser molestoso, en cualquiera Mendeley, Zotero o la herramienta del Word, te va a quitar un buen tiempo. Yo tengo desde el día sábado de tarde, domingo de tarde, ayer lunes, hoy ya no he trabajado, al martes trabajé algo, ayer, hoy ya no he trabajado. Podríamos decir 5 días y todavía no termino de llenar esa información. Una vez que ya se la termine de llenar, en un trabajo que estoy ayudando a mi hija, en la tesis específicamente, se te va solito, se te va despacito. O sea, todo fluye y no vas a tener problema. Entonces, al inicio hay que hacerlo manualmente, así es. José Enrique, nuevamente. Ya, por eso es importante que cuando tú descargues o pongas en la base de datos, ya sea de Zotero, de Mendeley, o inclusive de LaTeX, es importante que vean que todos los campos estén llenos. ¿Qué campos son importantes en el documento? Vean el título, ¿sí? Incluso, bueno, no está aquí. Vean el título corto, vean los autores, vean que esté el año de publicación, vean que tenga el URL, vean si es que tiene DOI, pero por lo menos debe tener título, nombre y año. Por lo menos título, nombre y año. Y el URL. El URL lo pueden copiar, por eso que les digo, del explorador no lo eliminen. Vean, revisen que tenga todos los campos e inmediatamente ustedes ponen allí los datos complementarios. Bien, y Brian Francisco nuevamente. Ya, ¿me puede referenciar, Brian, toda la pregunta completa, por favor? Respecto a tu última actuación. Brian Francisco. Bien, no sé qué pasó, no escribe. Bien, bueno. Brian Francisco, no te puedo responder la pregunta porque está, ahora ahí ya está. Sí, reitero, si el artículo es muy bueno, si el documento es relevante,
si el documento lo está sacando de una base de datos reconocida, como en este caso Google Académico, una base de datos reconocida, es una base de datos confiable, entonces el documento científicamente es válido, muy independiente de si es anónimo o no es anónimo. ¿De acuerdo? Bien. Pero si yo saco un documento anónimo de el Diario Extra, edición digital, Diario Extra no es ninguna fuente de investigación científica reconocida, ¿sí? Entonces, allí sí lo descarto, por muy bueno que sea el documento. Bien. Activemos la cámara, por favor, los que puedan, y gracias a todos aquellos que han intervenido con sus inquietudes. Activemos la cámara para que Caterine, desde la provincia verde, no, Caterine, no, ¿de dónde? Stephanie, que es de la provincia verde. ¿Estás aquí, Stephanie, o está en Esmeralda? ¿Cuál es Stephanie? Hay dos aquí. Usted, pues usted es la única de Esmeralda, pues. O también hay otra Stephanie de Esmeralda. ¿Estás aquí o ya? Aquí en Esmeralda. Ah, qué chévere, qué envidia sana. Qué envidia sana. Bien, activemos la cámara entonces, por favor. Los que puedan. Hay algunos que están mechonísimos. Hay que pasarle la máquina. Ya, no, tranquilo, los que no tienen cómo activar su cámara, no se preocupen. Ya le vamos a poner 0. Mentira, es una broma. Bien. ¿Avisas, Caterine? Sí, ya voy a proceder, ingeniero. ¿Listo? Sí, ya está. Ok. Listo, mis queridos alumnos. Gracias por su atención. Vuelvo a reiterar mi gratitud a todos por estar presentes y adelante, que el equipo gana. Vamos, hay que terminar esa tesis. Tenemos que graduarnos. ¿Sí? Por lo menos llevar un avance bueno durante este semestre para que el próximo ya cierren. Y si alguien lo tiene ya casi avanzado, pues, de acuerdo, para ver si empiezan a planificar ya sus tentaciones apenas se gradúen. Bien, hasta pronto, un abrazo, cuídense.